Acompañándote en la mañana de este miércoles en Punta la M con muchas notas y coberturas y nuestro móvil en la calle permanentemente, abordamos otra temática que ya se transforma en un vocabulario casi permanente esta semana, desde que se conoció que Diego Armando Maradona tiene lo que es un hematoma subdural. Estamos tratando de inferir de qué se trata, cómo es el procedimiento. Anoche fue operado Diego Armando Maradona con su médico neurocirujano de toda la vida, el señor que lo atiende desde hace mucho tiempo, y después de una conferencia de prensa especificó que luego de una caída hipotética, porque Diego y su entorno familiar no recuerdan cuando se produjo esta caída, se le produjo un hematoma que condujo a finalmente el hematoma subdural. Pero vamos a hablar con el neurocirujano Emiliano Mollea, el doctor, que nos va a dar detalles de lo que significa esta lesión y esta intervención quirúrgica que tuvo lugar finalmente anoche, de la cual ya está transitando el posoperatorio Diego Armando Maradona. Doctor Paula, lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, a ver si podemos entrar un poco en detalle de lo que significa esto, todo el mundo hablando de lo que le pasa a Diego, que es en algún momento lo que también atravesó Cristina Fernández de Kirchner, ¿es así? Así es, sí, son cuadros similares, obviamente desconociendo en detalle cuál puede ser la característica de cada uno, pero en sí es una patología, la del hematoma subdural, sumamente frecuente, que se da sobre todo en personas a partir de los 60, 65 años con mayor frecuencia, es ahí cuando comienza. Y habitualmente hay diferentes tipos de hematomas subdurales. El hematoma que tanto ha tenido Maradona como la expresidente son hematomas subdurales crónicos. El hecho de definirlo con la palabra crónico hace referencia a que habitualmente tienen más de 15 a 20 días de evolución, pudiendo llegar a tener 30, 60, 90 días tranquilamente, porque se genera a través de un mecanismo que puede ser un golpe mínimo, banal, muchas veces puede ser el golpe que nos damos con el parante del auto al ingresar o con una alacena, y a partir de ahí se va generando un pequeño sangrado entre lo que es la cubierta del cerebro, que es una membrana, y el cerebro. Se va formando por fuera del cerebro, pero por dentro de esta membrana. La formación es sumamente lenta y a veces los síntomas son incipientes, que pueden ser desde un malestar, un dolor de cabeza, o en ocasiones pueden ser muchos más agresivos y rápida la presentación y tener lo que se denomina un déficit motor, dificultad para mover un brazo, una pierna, dificultad para hablar en ocasiones, y en otras puede provocar convulsiones. O sea, es muy amplio el rango de síntomas que puede presentar el paciente. La información oficial habla de esto, ¿no? De el haberle restado importancia a una caída. En realidad, Diego ni se acordaba, el médico lo dijo. Y usted describe que la posibilidad también de golpearse con una alacena, con algo tan simple como eso, puede llevar a luego un hematoma subdural. Exacto, hay personas que tienen cierta predisposición, sobre todo cuando existe atrofia cerebral. Eso le da un contexto de que el cerebro tiene lugar para que se vaya acumulando sangre y es más susceptible a los traumatismos que puedan generar que alguna pequeña venita empiece a dar un sangrado mínimo, pero se va acumulando en el tiempo. Y otro factor predisponente se da en las personas que están anticoaguladas o antiagregadas, ya sea por problemas cardíacos, por prevención, y eso facilita la formación. Y hoy por hoy la población mayor de 60 años es cada vez mayor y muchos tienen otro tipo de patologías que requieren de estar antiagregados o Anticoagulantes. anticoagulados. Entonces es una práctica frecuente que solemos ver. Doctor, bueno, Diego acaba de cumplir 60 años, no es un adulto mayor, así como considerado como los superiores a 70 años, pero tiene todo un trasfondo, ¿no?, con su salud, que viene peleando con ella desde hace tiempo. ¿Esto ha incidido en la predisposición que usted estaba describiendo?
Seguramente, desconozco si él estaba antiagregado por algún problema cardiovascular previo. Él tuvo el antecedente de un infarto, una fibrilación cuando estaba en Uruguay, así que estimo que podría tener antiagregantes dentro de su medicación, pero lo desconozco. De ser así, ese sería el factor predisponente que él podría llegar a tener. Y obviamente después hay que ver, hay detalles que obviamente no vamos a conocer, por ahí ha existido un traumatismo mayor del cual no se recuerda, o el paciente ha estado solo y no lo recuerda. Entonces es un poco difícil porque hay que hacer en ocasiones un trabajo de detective, ir viendo hacia atrás si existe el antecedente, pero en ocasiones no se lo encuentra ese antecedente de traumatismo. Claro, pero los problemas puntualmente con adicciones, alcohol, droga, ¿inciden directamente para esta predisposición, para este tipo de hematoma subdural? No directamente, sí generan todo un contexto del organismo que puede verse deteriorado, pero no precisamente por el consumo de algún tipo de sustancia se va a formar el hematoma. Sí, sí tiene algún tipo de atrofia cerebral, que lo desconozco, eso puede ser un factor predisponente. Doctor, ¿y cómo es el procedimiento? ¿Cómo es la cirugía? ¿Es compleja, es larga? ¿El posoperatorio es de 72 horas o hasta un mes, dependiendo de la evolución del paciente? Hay veces que, por ejemplo, según lo que he leído, ni siquiera se hace una intervención quirúrgica, se aborda un tratamiento y entonces el hematoma va cediendo y desapareciendo. ¿Cómo es el tema? Exacto, el tratamiento se define principalmente por la presencia o no de síntomas. El paciente puede estar completamente asintomático y tener un hematoma pequeño, por lo que se decide esperar. Se le van haciendo tomografías seriadas, muchas veces puede ser cada 15 o cada 30 días, dependiendo cómo sea la presentación y el hematoma inicial. Hay tratamientos, pero lo principalmente es la hidratación y se pueden agregar corticoides, pero sobre todo el tiempo muchas veces hace que estos hematomas se reabsorban cuando son pequeños. Cuando son mayores a 1 centímetro, en líneas generales, o el paciente tiene síntomas, hay una indicación quirúrgica y el procedimiento, siempre hablando de hematomas crónicos, porque es muy distinto a lo que es un agudo, es relativamente sencillo desde lo técnico, con el principal problema de que hasta un 30% pueden volver a resangrar, o sea, se puede volver a formar el hematoma. El procedimiento consiste básicamente en determinar en qué área está el hematoma a través de una tomografía o una resonancia, dependiendo del estudio que se haya realizado, y a posterior se realizan 2 trepanaciones, son 2 orificios que tienen entre 14 y 15 milímetros de diámetro. A través de eso se abre la membrana que se llama dura madre, y a partir de esos 2 orificios se intenta comunicar el hematoma y se lo lava con solución fisiológica. Hay muchísimas técnicas, se puede hacer con un solo orificio, con 2, con 3, pero el resultado habitualmente siempre es el mismo. Tienen un muy buen resultado desde lo quirúrgico, a pesar de esto que te decía, que se pueden volver a formar y que pueden surgir complicaciones en el postoperatorio, sobre todo por el hecho de estar internados, de tener que colocar un drenaje, y eso a veces puede que haga que la evolución sea mala, pero el procedimiento en sí incluso se puede hacer con el paciente despierto, realizándole una sedación anestésica. No es necesario intubarlo en algunos casos que el paciente colabora. Bueno, el hematoma subdural que tiene Diego, que tuvo la expresidenta, pero le preguntaba, doctor, le quería preguntar si usted ha intervenido este tipo de cuestiones aquí en Río Cuarto, digo, porque es bastante común, lo que pasa que se hace mucho más difusión cuando son personalidades reconocidas, ¿no? Sí, no, acá es una práctica diaria, es por lo general un procedimiento que se hacen varios en el mes, y no es para minimizarlo, pero es una de las primeras cirugías que se empiezan a hacer en la formación, porque técnicamente no es compleja. Y habitualmente, si bien las estadísticas no están actualizadas, es
una cirugía que se realizan entre 3.500 a 5.000 por año en el país, pero bueno, creo que es bajo el número porque no está la estadística fidedigna, pero más o menos es eso lo que se estima. Pero no se puede prevenir, no es como que hay una conducta así para prevenir el ACV, la calidad de vida, la alimentación, eso más tiene que ver con una cuestión fisiológica y predisposición o accidental que para prevenirlo, ¿no? Como un ACV, por ejemplo, ¿no? Exacto, es fortuito, en esto no hay grandes factores de riesgo, más, por ejemplo, uno puede tener un traumatismo grande hoy, se realiza una tomografía, la tomografía es normal, y al mes puede presentar síntomas. Eso es lo que tratamos de recomendarle a los pacientes cuando se presentan con una lesión que ha sido de una magnitud importante o considerable como para hacer una tomografía, de que estén atentos ellos o los familiares si a los 15, 20 días al mes notan algún cambio, alguna conducta, que tienen que acudir al control, porque no se dan en el momento, sino que se dan con el paso del tiempo, y más si están, como le decía, con antiagregación, que habitualmente es la aspirina, o con algún anticoagulante. Muchísimas gracias, doctor, por estas explicaciones. Un gusto como siempre. Emiliano Moyea. Por favor, placer, que estén muy bien. Hasta luego, el médico neurocirujano que nos daba detalles de esto que es más común de lo que parece, ¿no? El hematoma subdural, que hay más de 3.500 operaciones, intervenciones por año, que él considera que son pocas, y fundamentalmente esto, Maggie, que es fortuito, no se puede prevenir.